Daremos la palabra a algunos compañeros, representantes de diferentes regiones, para que nos compartan su experiencia y sus reflexiones. Tenemos a Betania de Argentina. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Betiana Vargas. Es un honor estar con Obrador. Ahora entendí el vibrar, ¿no? de esa fortaleza, ¿no? que tiene la síntesis de un proceso histórico que le llevó mucho tiempo a México y que nos pone muy alegres y también esperanzados para que eso que está viviendo el pueblo mexicano también los podamos vivir desde Latinoamérica. Como les decía, soy de Argentina. Me encuentro casualmente viviendo en México haciendo una beca doctoral y estoy trabajando el tema de inteligencia artificial en educación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta jornada que va a ser sumamente productiva seguramente. La tarea de comunicar, en mi caso, me ha tomado por sorpresa porque vengo de una formación como educadora y activista social, militante. Entonces es aprender en este camino y aprender, como decían quienes me antecedieron, y le agradezco profundamente la oportunidad, es una tarea fundamental, tener la voz del pueblo y poder mostrar la realidad, que es esa realidad que generalmente se oculta para poder conducir procesos y para poder dominar, ¿no? desde algún tipo de interés. Y en ese marco, antes de cómo avanzar en la cuestión, creo que hay que señalar, como decían acá el señor presidente, estamos viviendo un momento de crisis estructural profunda. Y en esa crisis empiezan a emerger estos monstruos, como les decimos desde Argentina, y en esa crisis estamos atravesando una guerra multidimensional también muy profunda, de mucho asedio, de mucho ataque a los procesos populares, a los procesos que se han decidido a transformar las realidades y transformarlas desde ese sentido, ¿no? Desde ese sentido popular. Y en ese marco, el mundo digital también se presenta como un mundo, como lo decían, ¿verdad? El mundo de las redes sociales. Benditas y malditas redes sociales, ¿verdad? Porque en la medida en que se amplían las posibilidades para que podamos tener mayor comunicación, también nos encierran en la trampa, ¿no? De producir, de trabajar, de destinar nuestro tiempo de ocio a un tiempo productivo para el capital. Y eso es realmente un desafío para nuestro tiempo y un desafío para las juventudes, pensar cómo vamos a hacer para construir una transformación con el nivel de alcance que hoy están teniendo y de opresión, porque bueno, desde Argentina también lo que observamos es el tedio que genera muchas veces ese mundo digital. Pareciera que no hay ni pasado ni futuro, ¿no? O sea, pareciera que estamos atravesando ese presente perpetuo, como le dice García Linera, ¿no? Y que de alguna manera termina siendo sofocante, termina siendo un tiempo que pareciera no tener justamente las posibilidades de un tiempo histórico, de un tiempo social. Y ahí está el desafío. ¿Cómo construimos ese tiempo social? ¿Cómo empezamos a construir, desde la tarea que nos toca, obviamente, esas posibilidades, pero ampliando ese margen de posibilidades? De alguna manera, el mismo régimen intenta que no veamos, creo que eso pasaba, ¿verdad? Cuando pasó el fraude en el 2006, qué difícil volver a levantarse al otro día y decir, hay que seguir. Y ese tiempo de posibilidad es un tiempo que
lo va ampliando la lucha, ¿no? Y lo va ampliando una lucha permanente por conseguir ese proceso de transformación. Y creo que esa es la principal batalla que tenemos en este momento, donde los algoritmos, donde la inteligencia artificial, donde las redes sociales parecieran que tienen la verdad, que tienen el tiempo, que lo regulan. Y esta batalla por el tiempo es una batalla primordial para que vuelva de vuelta al centro el tiempo de vida, el tiempo de lo común y no el tiempo del consumo, el tiempo de la productividad o, como les decía, ese tiempo de tedio, de que pareciera que es una realidad sin posibilidades de ser transformada. Y en ese marco es muy difícil para mí hablar de esto porque vengo de Argentina y estamos pasando una situación muy difícil en mi país. Mi pueblo está hoy atravesando más del 50% de los argentinos y de las argentinas hoy están bajo la línea de pobreza. Para un país que ha sido uno de los territorios, digamos, que se dispuso en algún momento a transformar, que se dispuso a combatir los grandes poderes, que también construyó con la ciencia y la tecnología una utopía de futuro que era posible, y que hoy estemos en ese lugar realmente es muy difícil, digamos, para todos los militantes, las militantes que construimos en la cotidianidad, ya que pareciera que no se pasa ese tiempo, ¿no? Entonces, las redes sociales en nuestro país tuvieron un rol fundamental, no solamente para el reordenamiento de la derecha, sino sobre todo para crear un candidato que pudo y es nuestro presidente, que es Javier Milei, una persona que no venía de partido político, una persona que construyó esa candidatura a lo largo de 3, 4 años con muchísimo vigor, con ayuda de las redes sociales, con ayuda de los medios de comunicación, pero sobre todo con ese trabajo, digamos, del territorio digital, de observar al territorio digital como un territorio de disputa, y que muchas veces desde los movimientos nacionales y populares es muy difícil, porque como es un territorio que no controlamos, es muy difícil observarlo en ese marco, de observarlo en términos de poder ir a construir poder. Obviamente uno sabe que el poder, como lo decimos, se realiza en las calles. Las calles siguen siendo el lugar de encuentro y el lugar de encauce de ese poder popular, pero sí las redes sociales hoy están teniendo un lugar trascendental en la vida cotidiana, sobre todo a partir de la pandemia. Y la pandemia se convirtió en ese factor acelerador, ¿no? De ese momento que hoy nos trajo y nos ha dejado ahora a probar suerte, a ver cómo nos encontramos en este nuevo momento. Entonces, en ese marco, rescatar la experiencia mexicana, porque creo que han logrado observar cómo ese diálogo entre la calle y las redes sociales y la labor, digamos, de la comunicación permanente, del diálogo permanente con el pueblo a través de las mañaneras, a mí me sorprende y realmente es una admiración profunda al señor presidente con esa disciplina, porque muchos de acá nos levantamos temprano y dijimos, pucha, un día y ya nos costó. Imaginémonos lo que es sostener esa comunicación con el pueblo a lo largo de todo un ciclo. Entonces, esa creo que es una tarea fundamental que la experiencia mexicana nos deja a todos los pueblos de Latinoamérica para no perder ese canal de comunicación permanente, que es un canal, como lo decía Jesús, es un canal pedagógico permanente de batalla de sentidos, porque el mundo digital y el mundo de los medios sociales permanentemente están batallando. O sea, en cada casa hay un televisor y en cada casa, por lo menos la mitad de los integrantes de una familia tienen un celular en la mano.
Ese es el nivel de batalla, digamos, en el que nos encontramos hoy para poder comunicar la realidad como es. Y ya para ir entonces cerrando, solo quedarme con esta cuestión de remarcar la importancia de estos espacios, de poder debatir, digamos, qué estrategias, primero que nada un balance, ¿no?, de cómo nos encontramos para poder entender la situación que estamos atravesando y poder realizar estrategias contundentes y de integración regional en el marco de la comunicación independiente, del activismo digital, que es un poco el marco, digamos, desde donde yo trabajo, digamos, y todo lo que tiene que ver con poder entender que son esos espacios los que nos ayudan a dar esa disputa. Y creo que aquí es fundamental mencionar a Venezuela y a Palestina, que hoy están siendo dos territorios asediados por el imperio, asediados por estrategias que van mucho más allá de sus territorialidades y que necesitamos seguir comunicando la verdad de lo que sucede en esos pueblos para que esos pueblos puedan autodeterminarse, que es lo único que se pide. Y Perú también, exactamente. Todos los pueblos que hoy estamos dando nuestras luchas, dando nuestras batallas, la comunicación independiente, todo lo que tiene que ver con la batalla por brindar la información necesaria es fundamental en este marco. Y para cerrar me quedaba con estas palabras que decía el señor presidente acerca de que no se puede comprender una revolución sin periodistas revolucionarios. Entonces es un legado histórico continuar lo que ya periodistas, bueno, en mi caso Walsh desde Argentina, seguramente todo el mundo lo debe conocer, hicieron para comunicar, para darle sentido a lo que sucedían, a los acontecimientos que sucedían en las territorialidades. Entonces hoy tenemos ese legado de continuar siendo los comunicadores, las comunicadoras, los activistas, los educadores para la transformación, educadores, periodistas, comunicadores revolucionarios de este momento. Así que con eso cierro y le agradezco infinitamente este espacio. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Agradezco esta oportunidad de poder participar en este diálogo, en esta reflexión colectiva que nos convoca a justamente revisar este tema de informar es liberar. Yo preparé unas líneas, espero no aburrirlos demasiado, porque sí quiero que esta reflexión colectiva también tenga pues un hilo coherente, y no quiero equivocarme, entonces pues voy a leerles a continuación lo que escribí. El periodismo, desde mi punto de vista, es ante todo un servicio social. La crisis de credibilidad por la que atraviesan las corporaciones mediáticas, no solo en México, sino en el mundo, nos obliga a luchar día a día por ese ideal. Fenómenos como los de la sobreabundancia de información que ocurren en la internet y en las redes sociales, la posverdad, la infodemia, las mentiras abiertas, los montajes mediáticos, las verdades a medias, traicionan a los pueblos y los convierten en rehenes de intereses ilegítimos. Además, traicionan los pilares del periodismo, que son irrenunciables: búsqueda de la verdad, independencia, honestidad y responsabilidad social. En este ambiente de corrupción,
Los periodistas no podemos sucumbir al lucro, ni seguir el camino fácil del privilegio. Estamos llamados a velar por la información, entendiendo que la verdad es un bien común, es un bien colectivo. Por ello, como nunca antes, es imperativo impulsar un periodismo independiente y profesional, que se asuma Esa es Nancy Flores. Este periodismo independiente y profesional debe asumirse como elemento transformador de las realidades injustas, ilegítimas, ilegales o inmorales. Es decir, debemos aspirar como periodistas no solo a descubrir las cosas que están mal, sino a que éstas cambien. Esto de ninguna manera debe verse como una utopía inalcanzable, sino como un reto al que tenemos que dedicarle nuestra vida. Pues en esencia, el fin último del periodismo no se limita a revelar esos hechos, situaciones o intereses que afectan a las mayorías o a los más vulnerables, y mucho menos ser simplemente un transmisor de informaciones, sino que entraña como objetivo principal, primordial, corregir esas situaciones o por lo menos evitar que se profundicen y sigan dañando a más personas. Esta labor debe ser ajena e independiente de intereses ruines, como los que han ido poco a poco convirtiendo en vil mercancía a los contenidos de los medios de comunicación, sujetos estos contenidos a las reglas del mercado, como ya lo han advertido desde hace más de 2 décadas escritores y periodistas como Ryszard Kapuscinski, Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Claramente eso no es periodismo. El periodismo solo puede ser ético y la ética no es un claroscuro. No puede ser un día soy ético, al otro no, al otro día tantito. No, o se es ético o no se es. Kapuscinski además decía que para ser buenos periodistas hay que ser primero buenas personas y señalaba que los cínicos, concepto que desde mi punto de vista incluye a los corruptos, no sirven para este oficio. Por ello, estoy convencida de que se necesitan periodistas buenos, pero también con conciencia de clase y con conciencia social, que investiguen a todos, pero en particular se centren en los regímenes opresores en el sentido amplio del concepto opresión. El ahorcamiento generado por el modelo económico neoliberal, el saqueo de los bienes nacionales por parte de las grandes corporaciones, la contaminación asesina de la industria criminal, la apropiación del dinero público por parte de funcionarios y empresarios corruptos, etc. Periodistas comprometidos con el bienestar general y no próximos a los intereses de la oligarquía opresora. El periodismo debe contribuir a acabar con las grandes injusticias. Desde esta trinchera, considero que el ideal de esta profesión debe ser que en el mundo las mayorías empobrecidas tengan oportunidades de superar esas circunstancias que les limitan desde su nacimiento hasta su muerte. Necesitamos un mundo justo y lo que tenemos ahora, en este momento, desde el modelo capitalista, no lo es y jamás lo será. Y esto solo se puede advertir si se trabaja desde la independencia. Por ello, darle voz a los que no la tienen no es una frase hueca, un cliché o una pose. En la revista Contralínea reivindicamos esta necesidad de escuchar desde abajo. El significado de esto es muy valioso para comprender la ruta que debe seguir esta actividad. Y es que el periodista debe siempre privilegiar a los desposeídos, a los más vulnerables y a las víctimas.
En ese sentido, también pasa por reconocer que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema son víctimas de un sistema que propicia la desigualdad social, generando hordas de miserables y apenas un puñado de superricos, explotadores de las masas. En el libro Ética y Autorregulación Periodística en México, del ya fallecido Omar Raúl Martínez Sánchez, se explica que desde el punto de vista ético es deseable que una virtud del informador sea su espíritu de justicia, es decir, que tenga la entera disposición periodística a la búsqueda de lo veraz, lo correcto, lo bueno y lo justo al momento de reflejar la realidad social. Por tanto, el periodismo no debe confundirse jamás con la manufactura de contenidos que desde la corrupción en todas sus formas se comprometen con intereses ilegítimos o ilegales, en todo caso injustos. Se alejan de los valores éticos de esta profesión y se alían al gran capital o a los poderes en su propio beneficio. Más aún, aquel que se corrompe ni siquiera debería ser considerado periodismo, como ocurrió con opinadores y corporaciones mediáticas mexicanas en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se aliaron con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, aliado al cártel de Sinaloa. Bravo, mi Nancy Flores. Eso es todo. Montajes primero, pactos de silencio después. No hay que olvidar que en marzo de 2011 las corporaciones mediáticas, las más grandes, las más poderosas de este país, firmaron aquel pacto de la ignominia para encubrir las masacres del gobierno calderonista. Esas son las traiciones que no se deben permitir nunca más. Un periodismo comprometido con el bienestar de las mayorías no solo es posible, sino que es necesario desde los puntos de vista ético y moral, con crítica y rigurosidad investigativa. Y si se tiene que remar a contracorriente desde dentro de las propias corporaciones mediáticas, que son en esencia aparatos ideológicos de la oligarquía, con intereses económicos y políticos claramente definidos, también estamos obligados a ello. Simple y llanamente porque trabajamos con un derecho humano que es el derecho a saber, el derecho humano a la información, el derecho humano a la verdad, que hace posible el ejercicio y la exigencia de otros derechos humanos. Y esto, compañeros y compañeras, no es patrimonial de las corporaciones mediáticas y mucho menos es patrimonial de nosotros mismos. Es un patrimonio de la humanidad y tenemos que reconocerlo como eso. La libertad, la independencia, la búsqueda de la verdad, la honestidad son los pilares del periodismo a los que nunca debemos renunciar. Y si el periodismo debería ser en su esencia anticapitalista, antineoliberal y antifascista, debe ser una discusión no solo entre quienes nos dedicamos a esta actividad y entre los teóricos del periodismo, sino sobre todo entre los pueblos, porque a ellos nos debemos como los ejecutores de la herramienta del derecho humano a la información, y son los pueblos los que a partir de ahora y siempre deben ser escuchados. Muchísimas gracias. Bravo, bravo. Así se habla. Buenos días, presidente.